Eh, Queremos fijar posición respecto del veto parcial que el presidente de la República ejerció sobre 10 artículos de la Ley General de Responsabilidades. Son 10 artículos. Si los cuentas por número, son 10, aunque tienen algunos incisos, que seguramente eso lleva a 15 referencias. Son 10 numerales. Entonces, que tienen como propósito de extraer de la ley cualquier obligación de particulares, personas físicas o morales, en relación a rendir su declaración patrimonial y de intereses. Pero sobre todo en el énfasis de que más allá de las observaciones a estos artículos identificados sobre todo como el 32, el hecho de que no haya incluido dentro del veto parcial al artículo 29. Esa es la esencia de lo que hemos llamado error político. Esa es la esencia, porque el cuestionamiento sobre el artículo 32 y relacionados era aceptado por todos, perfectamente reconocido por todos. Su redacción era una redacción insatisfactoria, confusa, que tenía vicios de constitucionalidad, sin duda que sí, pero hay que hacer hay que hablar las cosas con claridad. Quien la presentó fue el PRI y el Verde, y quien la redactó fue el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Esas reservas las redactó Humberto Castillejos. Esa redacción fue revisada por Pablo Escudero, fue revisada por Raúl Cervantes, y aquí ese día, el día que se discutió eso, aquí andaba Humberto Castillejos. Entonces las presentan a sabiendas de su inconstitucionalidad, porque eso hay que decirlo en defensa del Congreso, ¿sí? Del Congreso. O sea, son las prácticas que todavía existen en el Congreso mexicano. Y yo cuando eso ocurre, y cuando me encuentro, porque yo dije, oye, qué bendita coincidencia. Hay un mal artículo 32 y relacionados que obliga a que se ejerza por el presidente de la República el veto que incluya al 29. Era una bendita coincidencia. Pero tal parece que solo fue un gancho. Un gancho y un mensaje a los empresarios para atraerlos y negociar con ellos. Eso es políticamente lo que ocurrió. Eso es. O sea, les dieron un golpazo. Les dieron un golpe para atraerlos, sentarlos y negociar con ellos. No lo sé. Pero es una forma, si el que hace una propuesta con todo lo que significa un equipo jurídico, ¿sí? No reconoce que tenía vicios de constitucionalidad, que tenía una serie de elementos totalmente atacables, criticables. ¿Me explico? Si llegó a la Cámara Revisora y ahí fue ratificado nuevamente por la mayoría priista y sirve, y a los días se manda a observar, eso fue un gancho. Eso fue un gancho del gobierno hacia los empresarios para sentarlos y hacerles saber que son ricos porque el gobierno se los ha permitido. Que no lo deben criticar. Recuerden que de los 10 hombres más ricos del mundo, 7, de México, 7, su riqueza proviene de concesiones, de negocios con el gobierno. 7, ¿sí? Entonces, eso hay que decirlo también,
porque si no tal parece el Congreso se excedió. No, en defensa del Congreso. En defensa del Congreso. No podemos dejar de hablar y ojalá y así hablaran los legisladores de todas las demás fracciones. En defensa del Congreso. Esa redacción no salió de aquí. Esa redacción fue presentada, ustedes saben, por el senador Cárdenas, pero al senador Cárdenas se la hizo llegar el grupo parlamentario del PRI, y esa redacción la tiene el grupo parlamentario del PRI, porque ninguna de esas cosas ocurre si el gobierno no lo autoriza, pues. Y eso si no se los pregunto a cada de ustedes, y en la respuesta que me van a dar a decir, sí, efectivamente el gobierno tiene que conocer de esas cosas tan grandotas. ¿Sí? Pero la redactó Castillejo. Claro, porque Castillejo es el que revisa las redacciones de todo lo que propone el PRI. Claro, Castillejo, Cervantes, los que estuvieron al frente, Escudero y todos ellos. Ellos fueron los articuladores de esas propuestas. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces ahora... ¿Era una especie de revancha? No lo sé. Para que los empresarios dejaran de fastidiar con el tema de corrupción. No lo sé. Ahora, cuando no incluyeron el artículo 29, cuando no se incluyó por el Ejecutivo el artículo 29, quisiéramos ver a los empresarios en el Ángel protestando porque no se vetó el 29. Yo quisiera ver otra vez a los empresarios ahí protestando porque no se vetó el artículo 29. Órale, los campeones de la limpieza. ¿Por qué la insensibilidad? ¿Por qué el presidente de la República no escuchó a la sociedad, sino solo escuchó a los empresarios? ¿Por qué razón? Yo sí puedo reconocer que el artículo 32 y los relacionados tenían vicios de constitucionalidad. Podemos hasta estar de acuerdo en las observaciones que hacen al artículo de 32 y relacionados. Podemos estar de acuerdo, ¿me explico? Pero lo que no aceptamos es que no se haya incluido el artículo 29. ¿Usted ya leyó las observaciones? Ya la leí, claro que sí. ¿Le parecen sensatas? Me parecen que tienen fundamento constitucional, muchas de ellas, ¿sí? Tienen una visión, diría yo. Tienen una visión, todavía estamos en el análisis, estamos consultando a constitucionalistas muy destacados. Nos van a entregar estudios la otra semana. Lo primero es el tema de qué puede hacerse en el periodo extraordinario. Si solamente aceptar las recomendaciones, las observaciones y votarlas por 2/3, o rechazar las observaciones y quedar el texto como está en la minuta que aprobaron las cámaras por 2/3 también, o si se puede provocar una redacción, una nueva redacción. Es un asunto que para la simpleza en la interpretación solamente podemos o aceptarlas, ¿sí? O aceptarlas, las modificaciones que sustituyan al texto que aprobamos acá, o rechazarlas y que quede el texto que aprobamos en las cámaras. Esa es la interpretación más sencilla, digamos más rápida, pero no hay antecedentes. No hay antecedentes. Hemos revisado la jurisprudencia y no hay antecedentes. Hay un constitucionalista muy famoso, no voy a decir su nombre para no citar, que fue consultado por el senador Luis Humberto Fernández, que nos dice que sí se puede, que no se puede, que solamente es ¿Es aceptado o rechazado? que solamente es aceptar o rechazar. Y hay otro con el que yo acabo de que se puede meter mano, no meter mano, hacer una redacción. Sí, porque al rato dicen, se puede meter mano, dicen esa reforma, ¿no? Senador, pero no pueden modificar esto que ellos quieren, que es exculpar a los empresarios. ¿Cómo? No pueden modificarlo para volver a meter a los empresarios, porque el argumento central es que eso va contra la Constitución. En todo caso, el Congreso puede ratificar lo que hizo y lo que está en su contenido y se quedaría como está, aunque fuera motivo de amparos que, por cierto, se podrían ganar por los promoventes. Eso estoy diciendo.
Yo mismo reconozco que tiene razones de Pero inconstitucionalidad. la cuestión aquí es si aprovechando el extraordinario, por ahí le meten mano al 29. No. No se puede. No, al 21 no se puede. Lo pueden hacer, O sea, ¿no? solamente se circunscribe a los 10 artículos. Solamente a los 10 artículos. Entonces, nosotros estamos en ese análisis, en esa construcción, de que en caso de que se pudiera, rechazando las observaciones como tal, ¿sí?, poder modificar el texto para mejorarlo. Estamos en ese análisis. No lo quiero decir como posición del PRD, porque alguien podría reírse de mí, y esas cosas yo no las soporto. Senador, pero a usted... O sea, a usted- ¿se puede hacer una nueva redacción? Es ¿no? lo que estamos explorando, Berta. Ya. O sea, estamos consultando, porque les decimos que no hay precedente en la Corte de qué es lo que ocurrió en esos temas. La manera más simple de interpretar es que solamente podemos, solo podemos aceptarlas o rechazarlas. Y así como quedó, como le envió el presidente, ¿a ustedes les gusta o no les gusta? Elimina, no es que no nos guste, simplemente elimina. Por eso, No, nosotros que hubiéramos querido que hubiera una mejora en la redacción, eliminando a aquellos que reciben recursos públicos con fines académicos, médicos, culturales, de investigación, Porque queda de lado sociales, pero todo, que si se metiera a los grandes empresarios. a los grandes empresarios, digamos, a quienes celebran contratos con el gobierno, con fines mercantiles y a partir de montos altos, no cualquier monto, a partir de eso sí, y a lo mejor solamente circunscribirlo ya no a declaración patrimonial, solo a declaración de intereses. ¿Me explico? Pero no desaparecer esa figura de la responsabilidad que el sector privado tiene frente a este tipo de cosas en asuntos de combate a la corrupción. Pero Sí, finalmente porque no sabemos que en estos temas de corrupción hay dos partes beneficiadas. ¿Sí? Entonces está claro lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Aquí podría haber que de repente ya en el PRI se les olvidó todos los argumentos que traían No, a pues favor en de esta redacción, y en esa reunión que usted dice que fue un gancho, No hablé de la reunión. bueno, Fue una estrategia. la estrategia. Presentar la reserva fue un gancho para decirles quién manda en el país, atraerlos, sentarlos, a hablar. fue un manotazo en la mesa, propiamente. Como lo quieras llamar, ella le llamó Pero- gancho, pero lo mínimo- yo gancho, ella, ¿qué? Manotas. No, tú no, meter mano, meter mano. golpe, tú meter Manotazo en la Con la mesa. mano de Dios. un agarrón de pierna. Pero finalmente lo mínimo que pudieron haber hecho con esa estrategia del gancho era que los empresarios ya no insistieran en el 29, No que lo se sé. conformaran. Yo por eso quiero ver a los empresarios en el Ángel gritando con lonas para que el presidente amplíe su veto, el presidente sobre el 29, que se pronuncien los empresarios. Ahora, el activismo, todos los que aportaron firmas a las 600,000 firmas de una ley 3 de 3, que salgan a exigir que el presidente vete el 29. Soy Robledo, te toca. Sí, vaya, en todo el proceso de... Aquí, vente. En todo el proceso de recolección de firmas, acompañando de manera intensa y paralela a las organizaciones de la sociedad civil, estuvieron siempre los empresarios. Cuando presentamos la iniciativa en el NICO, en la misma mesa donde estaban Juan Pardinas, Eduardo Bojorques, Denise Dresser, estaba también Juan Pablo Castañón, estaba también Gustavo de Hoyos. Cuando presentamos aquí en el Senado Legislador Transparente, estuvo aquí Gutiérrez Candiani. Los empresarios han estado siempre acompañando 3 de 3, y 3 de 3 en su sentido amplio y que tiene que ver con la presentación de las 3 declaraciones con formatos completos por parte de los servidores públicos. La Coparmex aportó 120,000 firmas, en algunos cines estuvieron módulos para que se recogieran esas firmas, la Canaco, la Servitur, en fin, todas estuvieron desde los estados mandando firmas. Entonces el apoyo fue completo
en ese proceso. Ojalá el apoyo siga siendo real y llegue también a la solicitud del veto, de la ampliación del veto, como lo acaba de señalar el senador Barbosa, ampliar el veto para que también toque el 29. De otra manera, pues sí, una parte habrá quedado conforme y la otra, pues con las puras ganas de que esto del 3 de 3 se convirtiera en una realidad. Vente, Luis Humberto. Muy rápido. Hay que tener en cuenta que este es un veto que descafeína más la reforma. Ya teníamos una reforma que limitó la iniciativa ciudadana. Finalmente todos coincidimos que la información que deben de dar los empresarios es diferente a la de los servidores públicos. Hay temas de redacción, pero no podemos hacer más chiquita la reforma quitándole la responsabilidad a una parte importante. Y no estamos hablando de los empresarios serios y decentes a quienes respetamos, pero también hay empresarios que surgen por generación espontánea cada sexenio y hacen verdaderas fortunas trillonarias en un lapso de 2 o 3 años. Esto también le conviene a los empresarios. ¿Por qué? Porque regulariza el mercado, quita estos brincos de que son favorecidos ciertos empresarios de muy breve racha haciendo anomalías de mercado. Lo que conviene a todos es un mercado en el cual se compita y se compita de forma decente. Por eso también llamamos a los empresarios a que revisen que por lo menos la declaración de intereses es conveniente también para ellos, para que compitan de manera decente y no tengamos empresarios que vienen impulsados por actores del gobierno. Si hubiera preguntas, con mucho gusto. Senador, nada más quisiera preguntarle si desde ayer en la noche que se veta esta parcial reforma, usted ya platicó con sus homólogos de otros partidos e incluso de los propios diputados para ver si sí tienen posibilidades de modificar esta observación que presenta el Ejecutivo. No, bueno, hablé con Fernando Herrera y quedamos de encontrarnos el martes y de manera muy ligera quedamos de ir juntos en el extraordinario, sin decir los términos. O sea, yo no voy a comprometer mi posición al PAN con la posición del grupo parlamentario, no lo haría nunca, ¿sí? Pero eso es lo que hablé yo con Fernando Herrera. Pero lo otro, te vuelvo a repetir, no es de explorado derecho. Hay una frasecita que dice, es de explorado derecho que esto se hace así. No hay explorado derecho. ¿A dónde los alcances de la Cámara de Origen y de la Cámara Revisora cuando hay un veto? Si solamente se circunscribe a aceptar o rechazar las observaciones, o si puede generar un nuevo texto. Eso es la parte. Yo no doy mi opinión en uno o en otro sentido. Nosotros nos estamos preparando por un nuevo texto, pero siempre y cuando sea constitucionalmente posible. No nos vamos a empeñar en lo que es improcedente. Hay que ser serios, no hay que solamente actuar para la exhibición pública. ¿Y si le darán gusto al presidente de que el extraordinario sea allá? Nosotros queremos que sea ya. O sea, bueno, yo lo que les dije que fuera el jueves, ¿no se acuerdan? ¿No? Sí, lo estoy declarando, nada más que nadie me hace caso. En un día, ¿no? En un día, la otra semana. Yo creo que va a ser en un día, no la otra, la que sigue. Pero Escudero dice que primero tienen que reunirse con los empresarios. Foros, ¿no? Foros. Lo dijo que en una reunión con... No, sí. Si no lo podemos mover más. Hay que reunirnos con los empresarios para que ellos sepan que nosotros somos los que mandamos. Para que estén de acuerdo en que lo sacaron. ¿Sí? Y luego citar a comisiones, reunirse con... No, bueno, que la comisión permanente, primero turna la comisión permanente a la Cámara de Origen. Bueno, que ya llegó, entonces turna comisiones y la Jucopu de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados se ponen de acuerdo cuando citar un extraordinario, que puede ser la otra semana. Ahí está todo, ya pues, foros, recibir a los empresarios, ¿no? El único inconveniente es ¿no? Saber si se puede o no modificar esa redacción. Ese es el punto. ¿Sí? También a mí me parece eso. Pero es un asunto que estamos explorando todos los recovecos de las posibilidades
jurídicas. O sea, constitucionales. el Senado, el Congreso, perdón, está en este galimatías por una redacción del consejero jurídico. No. O sea, el consejero jurídico o el PRI o el gobierno federal hicieron una propuesta de reservas inconstitucionales que sirvió, desde mi opinión, para ponerles, Para meter en orden, ¿no? para meter en orden a los empresarios y sentarlos. ¿Sí? Para que respingaran. Para que por eso- pudieran tener una posición diferente a lo mejor, ¿no? Por eso es excesiva La ley 3 de 3. la redacción de los argumentos del Ejecutivo cuando dice que fueron excesivas las... Bueno, esa palabra es innecesaria, ¿eh? Por eso hay que defender al Congreso. Creo que incluso- Ellos fueron los que hicieron y ahora dice que fueron excesivos. Humberto Castillos es el que redactó y revisó y todo lo demás, y ahora sale como el que está el analizador de la inconstitucionalidad. Hay que tener, mismo? yo digo que es una actitud, De presión. es una actitud de un manejo poco responsable del poder. ¿Pero no es cinismo? No quiero decir esas palabrotas. ¿Tendrán un comentario sobre esta cuestión de la salida de ¿Del Gran Brexit? Bretaña de la Unión ¿Podemos hablar? Europea? Es una decisión soberana una decisión soberana de los ingleses que afecta al mundo. Para mí es eso. Pero las medidas que está tomando ya el gobierno mexicano Correctas. son suficientes. ¿El recorte? Son las que puede. Aquí no hay otras medidas. Son las únicas que están al alcance de un país emergente, en medio, sumergido en una economía globalizada. Así es simple. Sí, hay que Un tener- control de cambios, una vigilancia del orden con que se estén llevando a cabo los cambios del peso y las otras monedas del mundo, ¿sí? Poder conservar un ajuste presupuestal, que eso es más allá de esto, ¿eh? Ahorita sirve de pretexto para poder anunciarlo, en este marco de que todos nos crearon la idea de la zozobra y anuncian un recorte de 31,000 millones de pesos. No forma parte del escenario ese, ¿me explico? Pero sirve esto para anunciarlo, Entonces, yo digo que son las medidas que están al alcance, y el recorte presupuestal es diferente al tema de la salida de Reino Unido de la Comunidad de Europa. O sea, Pero ya son se esperaba, ¿no? consecuencias. Sí, claro. El recorte ya venía. El recorte ya venía, y ahorita es el momento de anunciarlo para que todos no provoque el impacto que provoca, que hubiera provocado si hubiera anunciado fuera de este escenario. Se utiliza simplemente como pretexto. No, bueno, se utiliza como un asunto de estrategia para que el impacto social Sea menos. sea menor. ¿Sí? ¿Se le compara con la Gran Depresión del 29 en los No. Estados Unidos? No. Porque la debacle ya ocasionó caídas No. en todas las bolsas del Miren, mundo. la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea es el aislamiento del Reino Unido en materia comercial, turística, industrial. Es el aislamiento frente a su mercado que subsidiado de manera general. Así como Reino Unido, de las economías más ricas de Europa, subsidiaban a las con menos recursos, pero también tenían mercados donde tener. Ahora no van a tener la apertura de los mercados. Por eso el primer impacto de la salida es la recesión en Reino Unido. 600,000 despidos en forma inmediata, depreciación de la moneda, pero muchas cosas. ¿Cuál es el gran diseño de la economía del mundo? Es que cuando hay problemas en las economías de zonas económicas o de países, los beneficiarios siguen siendo los más ricos, en este caso Estados Unidos. ¿A dónde van a migrar las monedas por el impacto en Europa y en todos ellos? Migran nuevamente a Estados Unidos. El dólar se fortalece. El dólar se fortalece. Pero por lo demás no se acaba el mundo, ¿eh? Como dijo el que encabeza la economía europea, pues si se van, que se vayan, ¿eh? Yo se lo oí decir antier. Si se van, que se vayan. No hay análisis ya después. Y senador, ¿usted comparte la opinión de las autoridades económicas de que nuestra economía va a resistir? Claro que sí. Yo creo que va a resistir. México es una economía muy grande,
muy fuerte, sí depende de muchas cosas, desafortunadamente, porque es una economía globalizada, la del mundo, pero va a resistir. No obstante que va a decrecer. Ahí está el impacto. Los 31,000 millones tienen implicaciones en muchas cosas. ¿Sí? No solamente en el gasto ordinario del gobierno, el gasto corriente. Sino la mayor parte del recorte es gasto corriente. Sí, bueno, pero todo eso impacta en la relación con los sectores productivos de la sociedad. ¿Algo más? ¿Seguirá la falta de crecimiento del país? Pues sí, un decrecimiento, va a disminuir. Que el miércoles sí. Y ahora el culpable va a ser la salida de Reino Unido. Las proyecciones de crecimiento que se anuncien van a ser puntos menos, décimas menos, pues por lo menos. Pregúntame del PRD. ¿Qué pasó? ¿Va a buscar la presidencia del partido? ¿Qué? No. Aprovechando. No, Hablando de- aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí, aquí. Ya no. Estamos, senador, ya estamos no. parapetados Ya vamos al Brexit. al Brexit. Entonces vamos a hacer Brexit. No, Ahora comienza- en serio, ya, la Vuelva- próxima semana es el Consejo del PRD. ¿Qué negociaciones hay para ver quién se puede quedar o cómo se están moviendo las corrientes para tener a una dirigencia respaldada por las 2/3 partes? Bueno, es muy complicado alcanzar las 2/3 partes. Yo creo que hay varias estrategias que espero puedan coincidir en esta semana. Puedan coincidir. Nueva Izquierda sin duda querrá que parapetarse en 1/3 para impedir que haya un acuerdo de 2/3 y poder hacer que la secretaria general asuma las funciones de presidenta por el resto del periodo. ¿Sí? Surgió el nombre de Alejandra Barrales, impulsado desde la jefatura de gobierno. ¿Sí? Surgió el nombre. Pues quiere 1 millón de spots, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo está en curso. Todo está en curso. Del otro lado, se opina que Pablo Gómez, y yo estoy en favor de Pablo Gómez, ¿sí? Porque es uno de los últimos rostros emblemáticos que tenemos, que pudiera ser una voz que pudiera debatir con el Poder Público Federal, que pudiera fijar posiciones de partido auténticamente de oposición. Se trata de eso, del diseño de la figura que queremos tener del rostro del PRD. Por favor, estamos jugando a eso, al destino del PRD. Entonces yo me pronuncio por Pablo Gómez. Así de simple. Oiga, ¿y qué? Y no porque ya le había hablado, porque inclusive ni nos llevamos bien. Pero estoy a favor de Pablo Gómez. ¿Qué posibilidades tendrá Pablo Gómez? ¿Lo apoya? Si Bueno, Barrales se lo está apoyando a ver. Es bien visto Pablo Gómez por muchos sectores, pero hay que ir con el que pueda ser presidente. Pero repito, ¿para qué? ¿Presidente para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Pablo Gómez tiene fuerza de espíritu, tiene alma política, es un hombre de izquierda, bien puede encabezar al partido con los propósitos que necesita el PRD en este momento. ¿Y Nueva Izquierda que se quede con secretaria ¿Qué? general? Y en caso de que quede Beatriz Mújica. Pues será la secretaria general con funciones de interina. No voy a hablar mal de Beatriz Mújica, porque es una mujer del PRD, hizo esfuerzos en Guerrero muy importantes. Creo que ha tomado un andamiaje personal correcto. Sin embargo, hoy necesitamos a otro perfil. ¿Y podría ya quedarse como secretaria general? ¿Podría seguir teniendo Nueva Izquierda la secretaria? Claro, lo que está en definición es al sustituto de Carlos Navarrete. Solamente. Sí, porque se fue el sustituto de Navarrete y ahora hay necesidad de otro sustituto para el periodo para el cual fue electo Carlos Navarrete. ¿O no será que regrese Carlos Navarrete? ¿Se puede? Veladora Andrea es lo que quiere, ya le prendió veladora. ¿En serio? Pero podría haber ese acuerdo de que asumiera Mojica de aquí a enero y que hicieran otra vez elecciones. Puede ser. Pero No está descartado nada, Pero ya es una semana y todavía no saben qué van a hacer. Calma. ¿Saben cuál es la Es una cosa a largo plazo. la la costumbre próxima semana. perredista?
el acuerdo No hay acuerdo. al cuarto para las 2. De la noche. De la noche. No, del consejo. Del consejo. Después del peje, Carlos Navarrete. No me invites. ¿No era David Penchina? También. Dale, gracias, ¿eh? Y otro senador de su bancada también. ¿Quién? Uno que le gusta mucho la barbacoa. ¿Benjamín Robles? No. Uno que le gusta mucho la barbacoa. Ah, las cosas comienzan a ser más claras. Se despejan las aguas. Gracias a todos, ¿eh? Pero teníamos que salir hoy, de verdad que sí, no es exceso. Pero... A ver si me publicas, ¿eh? No es mi culpa. Yo sí le juro que. A ver si me publicas. Luego, por más que quiero hacer esfuerzo por quedar bien con Reforma, lo más que me hace es meterme en una nota Ay, lo que de no 5. dijo es votar a favor o en contra de las observaciones. Híjole, fíjate que esa es una decisión que no hemos tomado, sí es complicada. Es complicada. Políticamente debiéramos votar en contra, pero jurídicamente debemos estar a favor. ¿Sí? Pero nos gustaría que encontráramos el fundamento para poder debatir una nueva redacción. Eso sería lo idóneo. ¿Sí? Porque, Pero como es inédito, es lo que o sea, hay que ser responsables frente a la ley también, frente a la construcción de la ley. Una buena ley se hace con desgaste, ¿eh? Nunca ha habido una buena ley que se haga para quedar bien. Nunca. Nunca. Ya nos dimos cuenta. Pero en este caso está muy fundamentada, pasa, vieron la Constitución y no tendrían como, pues yo creo que no habría una redacción que sustituyera ese hecho de que el incluirlos pasa por encima de la Constitución. Por eso nos centramos, estoy de acuerdo, por eso nos centramos nosotros en que el veto debió haber incluido el 29, punto. Al 29. Yo puedo estar de acuerdo hasta de las observaciones que hace el presidente sobre el 32 y relacionados, ¿sí? Pero debió haber incluido el 29. Y respecto al 32, bueno, pues ahora que ya lo hizo solo así, yo digo, ¿de qué se trató? Se trató de una estrategia para atraer a los empresarios aquí cerca y decirles, aquí el que mando soy yo. Pero el 29 no lo va a vetar. Pues sí, pero el 29 en ese sí le gustó. en ese se queda, y hoy por eso ahora llamo a los empresarios a que vayamos al Ángel a gritar para que amplíes el veto al 29. Pues lo hacían, ¿no? No lo hacían. No, van a Me ir quiere sacar una palabra. Que vayan, nada más que vayan. Oye, senador, entonces nada más Les dan su para, platiquito otra vez. senador, para definir entonces, ¿ustedes, así como está la redacción, van a favor o en contra o lo van a...? No lo hemos resuelto con el grupo, pero voy a repetir, políticamente podemos decidir ir en contra, pero jurídicamente, así como lo dijo a favor. mi amigo Cha, tenemos que estar con la constitucionalidad de las leyes. ¿Me explico? Gracias, senador. Gracias. Prefiero, es una homologación, cuando comparas dos cosas, una analogía. Es como decir, yo prefiero ver a 1000 culpables en la calle que a un inocente en la cárcel. Así preferimos nosotros ver a buenas leyes que a una ley inconstitucional. Estamos con la constitucionalidad. Ay, me lo creyó.